Problema 2. Nos dan la siguiente función racional, cociente de polinomios. Lo primero que nos piden es determinar el dominio de la función. El dominio de una función racional son todos los números reales menos aquellos que anulan el denominador. Por tanto, buscamos los valores que hacen 0 el denominador resolviendo la ecuación x al cuadrado menos 1 igual a 0. Despejamos x al cuadrado, quitamos el cuadrado con más menos, raíz de 1, que es 1. Por tanto, el dominio de la función será todos los números reales menos los valores menos 1 y 1 que anulan el denominador. Apartado B. Determinar las asíntotas de la función. Bien, tenemos tres tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Si existen asíntotas horizontales, no tendremos que calcular las oblicuas porque no las hay. Bien, empecemos por las asíntotas verticales. Hay una asíntota vertical en aquellos valores que anulen el denominador, en las funciones racionales. Es decir, en nuestro caso va a haber asíntotas verticales en menos 1 y en 1. Para justificarlo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprobar que el límite de la función cuando se acerca a esos puntos es más menos infinito, se va al infinito. Entonces, empecemos por x igual a menos 1. Comprobamos que es una asíntota vertical calculando el límite cuando x tiende a menos 1 de la función y al sustituir el valor por 1 nos queda menos 8 entre 0, que sabemos que es más menos infinito. ¿Qué hay que hacer? Estudiar los límites laterales. El límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función, con los negativos es un pelín más complicado. Yo siempre os aconsejo, si hace falta, escribir la recta real. Si escribimos la recta real y tenemos aquí el menos 1, acercarnos por la derecha de menos 1 es coger un valor, el valor absoluto más pequeño, es decir, menos 0,9. Por la izquierda, al revés, es en plan menos 1,1 para que lo visualicemos. Entonces, el límite lateral por la derecha, en el numerador vamos a seguir teniendo signo negativo. En el denominador, si nos acercamos por la derecha, tenemos un valor en valor absoluto más pequeño que menos 1, por tanto al cuadrado es menor que 1 y por tanto nos va a quedar un valor próximo a 0 negativo. Menos entre menos, más. El límite por la derecha se va a más infinito. Por la izquierda, al contrario, mantenemos el signo negativo en el numerador, pero en el denominador vamos a obtener un valor próximo a 0 positivo y por tanto la función se aproxima a la recta vertical, a esa asíntota, hacia el menos infinito. Bien, primera asíntota vertical. Tenemos otra, x igual a 1. Tenemos que justificarlo haciendo lo mismo. Tenemos la recta x igual a 1, asíntota vertical. ¿Por qué? Lo justificamos. Porque el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función nos da un límite al infinito. Porque tenemos menos 8 entre 0 más menos infinito. En estos límites debemos estudiar los límites laterales, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, y es más fácil identificar un valor a la derecha de 1 próximo. El signo del numerador se mantiene negativo y el del denominador, puesto que es por la derecha, un valor poco mayor que 1, por tanto será un valor próximo a 0, positivo, y la función por la derecha en este caso va a menos infinito. Y por la izquierda mantenemos el signo menos en el numerador, en el denominador al revés, será un valor próximo a 0 negativo y por tanto menos entre menos más se va al más infinito. Ya tenemos las asíntotas verticales. Ahora tenemos que estudiar si hay asíntota horizontal. Para las asíntotas horizontales tenemos que estudiar los límites cuando x tiende a infinito de la función. A infinito y a menos infinito. Bien, pues vayamos allá. El límite cuando x tiende a infinito de nuestra función, x al cuadrado menos 9 entre x al cuadrado menos 1, es igual, al sustituir nos da la indeterminación infinito entre infinito. ¿Pero qué tenemos? Grado de numerador es igual al grado del denominador. Tenemos una función racional, podemos comparar grados, y al comparar grados y ser iguales, el resultado del límite es el cociente de los coeficientes principales. 1 entre 1 es igual a 1. Por tanto, es un número real, un valor real, existe asíntota horizontal en la recta y igual a 1. Si calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito, nos va a quedar exactamente lo mismo. Y puesto que hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. Y podemos pasar a estudiar los intervalos de crecimiento de la función. Para estudiar los intervalos de crecimiento de la función, lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada. Para calcular la derivada tenemos un cociente, tenemos que aplicar la regla del cociente. Derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x al cuadrado menos 9, por la derivada del denominador, 2x, entre el denominador al cuadrado. Operamos el numerador. Os recuerdo que en estos casos siempre el denominador ya está factorizado, no lo desarrollamos, lo dejamos así.
Al operar el numerador tenemos 2x por x al cuadrado, 2x al cubo, 2x menos 1 menos 2x, menos x al cuadrado por 2x menos 2x al cubo, menos por menos más, 9 por 2x, 18x. Terminamos de operar, se nos van estos dos y tenemos 16x entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ya tenemos la primera derivada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Buscar los puntos críticos de la función, igualando la primera derivada a 0 y resolviendo la ecuación. Resolvemos la ecuación 16x entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. Cocientes igualados a 0, se va al denominador, se anula al pasarlo al otro lado. Por tanto, se nos queda siempre numerador igual a 0, x igual a 0. X igual a 0 es el punto crítico de nuestra función. Siguiente paso, estudiar el signo de la derivada en los distintos intervalos que se forman en la recta real con los puntos críticos y teniendo en cuenta el dominio. Aquellos valores que hemos quitado que son conflictivos en el dominio. En este caso, que los hemos quitado. El menos 1 y el 1. Por tanto, se nos crean los intervalos de menos infinito a 1, paramos en 0, en 1 más infinito. De menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1. Tenemos estos 4 intervalos en los que vamos a estudiar el signo de la derivada. La derivada la tenemos factorizada entre el numerador y denominador. Tenemos 16x y x al cuadrado menos 1 al cuadrado. A ver, potencia al cuadrado siempre es positiva en todos los intervalos. 16x para valores menores que 1, negativo. Entre menos 1 y 0 sigue siendo negativo. Entre 0 y 1, positivo. Entre 1 más infinito, positivo. Por tanto, la derivada tiene signo negativo en estos dos primeros intervalos, positivo en los dos últimos. Conclusión, la función es creciente cuando la derivada tiene signo positivo. Por tanto, la función es creciente en los intervalos 0, 1, unión 1 más infinito. Y es decreciente cuando la primera derivada es negativa, menor que 0, por tanto, en los intervalos menos infinito, menos 1, unión menos 1, 0. Y ya tenemos el problema.